Vamos a iniciar diciendo que los delitos equiparados son aquellos, queridos amigos, que son figuras delictivas que, sin ser la figura delictiva de origen, se castigan de una manera similar. A ver, ¿cómo está eso? Nosotros en el ordenamiento punitivo, ya sea del Estado de Puebla, como en el caso particular de la Ciudad de México, donde seguramente tú te encuentras, en Veracruz, Sonora, Tamaulipas, donde sea, pues tienes una serie de figuras delictivas definidas así en el Código Penal de tu entidad. Y bueno, pues estas figuras delictivas, digamos que parten de una base. Por ejemplo, robo, lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena. Sin embargo, algunas de estas figuras delictivas se van a castigar de la misma manera, sin ser propiamente dicho, pues un robo, un abuso de autoridad, un abuso de confianza, un fraude. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos un hecho delictivo por su característica antisocial que tiene algún parecido con una figura base, como en el caso de las lesiones, del fraude, del robo, entonces el legislador lo que va a hacer es crear una figura equiparada. Esto es, que sin ser la figura base, se va a castigar como tal. Seguramente te suena de manera inmediata, pues, el ejemplo de el delito de violación equiparada. ¿Por qué es equiparada? Porque tú sabes que la figura base, pues, es la cópula con persona, sea cual fuere su sexo, ¿no? Incluso sea cual fuere su edad, a través de la violencia física o moral. Y bueno, pues al sujeto activo del delito lo van a castigar de alguna manera. Imagínate que de 12 a 20 años, ¿no? Sin embargo, también hay violación equiparada. Y eso significa que el hecho antisocial va a tener determinadas características que no precisamente se asemejan a la cópula, que no precisamente se está hablando de un hecho delictivo que tenga las mismas propiedades que la violación dicha de esa manera, sino que más bien se va a parecer a la violación. No necesariamente es una violación formal, sino que va a tener rasgos, características de un delito sexual, pero que se va a castigar de idéntica manera a la violación. De esa manera, en el artículo 272, en nuestras 3 fracciones del Código Penal del Estado de Puebla, nosotros tenemos 3 hipótesis en las que se pueden prever, pues, violencias, o más bien delitos de violación equiparada. Y bueno, si tú verificas cada una de estas fracciones, te vas a dar cuenta de que son hechos típicos, desde luego injustificados, que realiza el sujeto activo de la conducta, o incluso por pluralidad de sujetos activos que nada tienen que ver con la figura base. De modo y manera que a las personas que cometan ese delito se les va a castigar de la misma manera. Y bueno, pues eso es un delito equiparado. Aquella figura delictiva que, sin ser el delito base, se va a castigar como tal. Dicho esto, entonces de manera automática ya sabemos qué es la violencia familiar equiparada. De entrada sería algo que se parece a la violencia familiar, que sin ser violencia familiar se va a castigar en términos similares a la violencia familiar. Y bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un caso de auténtica violencia, lo primero que pensamos, si somos agentes del Ministerio Público o asesores jurídicos victimales, en qué hipótesis delictiva de nuestro Código Penal del Estado de Puebla, de Sonora, de Campeche, donde te encuentres, va a caer precisamente en alguna de las partes del ordenamiento jurídico. Se supone que la víctima te va a narrar los hechos. Tú eres el asesor jurídico, tú eres el agente del Ministerio Público. La víctima te va a platicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Te va a dar modalidades de lugar, de tiempo, de ocasión. Te va a dar una serie de circunstancias. Te va a describir una serie de conductas. Incluso te va a platicar que su agresor pudo o no tener relación con ella de algún tipo, emocional, afectivo, incluso relación pues laboral, etc. Y entonces tú, como diagnóstico jurídico,
lo que vas a hacer es escuchar con toda propiedad, con toda atención lo que te dice esta víctima, para el efecto de que tu agente del Ministerio Público, para que tu asesor jurídico victimal puedas establecer con precisión cuál es la hipótesis jurídica en la que se va a subsumir este hecho delictivo del cual te están informando. Y bueno, una vez que la persona narra de manera circunstanciada y detallada esos hechos de los cuales fue víctima, incluso te explica temas de temporalidad, te dice que el hecho se ha repetido o que únicamente fue un solo hecho, bueno, entonces es como tú vas trabajando este tema de subsunción. ¿Por qué? Porque en el Código Penal vas a tener una serie de conductas delictivas, una serie de tipos penales que van a tener por objeto proteger una serie de bienes jurídicos, como la integridad física, como la vida de las personas, como la estabilidad emocional de las personas, como la familia. Entonces, digamos que este relato de la persona probablemente pueda encontrar un aparejamiento con una o varias de las conductas descritas en el Código Penal. Por ejemplo, mientras te está narrando esta víctima los hechos de los cuales fue objeto tiempo atrás, pues definitivamente tú vas a pensar probablemente en lesiones. Ella te dice que el día de los hechos, en la manera en que estos sucedieron, el sujeto activo de la conducta se aproxima hasta ella y le profiere una serie de expresiones verbales, todas ellas con el objeto de, pues, denigrarla, de causarle una alteración en su psique, en sus emociones, y bueno, y a partir de esto la víctima no se ha podido recuperar. Entonces tú, como diagnóstico jurídico penal, piensas de inmediato en el artículo 305 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el cual se dispone el tipo penal de lesiones. Tú vas a pensar en lesiones porque este hecho delictivo, este tipo penal contemplado en el Código Penal, pues una de sus funciones es proteger tanto la integridad física de las personas como también la emocional. De modo y manera que si el sujeto activo de la conducta despliega una serie de actos intelectivamente orientados hacia la consecución de un fin y tiene esto como consecuencia pues la transgresión a la psique de una persona, entonces seguramente estaremos pensando en el delito de lesiones en su modalidad de afectar la psique de una persona. Pues bien, pero ¿qué ocurre cuando la víctima acude ante ti, te narra este hecho y además te explica que esa persona que le agredió verbalmente y que le ocasionó daños en su psique también pues tiene una relación con ella? Esto es, se trata de su esposo, se trata de su pareja sentimental, se trata de alguna de las personas que están dentro del núcleo familiar, en donde incluso se pudiera tener una sociedad de convivencia, sea dentro o fuera del domicilio. Y bueno, pues entonces tú, como diagnóstico, además del delito de lesiones, tendrías que estar pensando en el diverso hecho delictivo de violencia familiar. Ok, bueno, pues dicho eso, tú acudes al Código Penal, adviertes el dispositivo donde se encuentra el delito descrito por el legislador y determinas si la conducta que te fue relatada momentos previos encuentra subsunción en el texto legal. Y definitivamente, pues, conforme a las circunstancias que acabamos de narrar hace un momento, vas a encontrar una subsunción. Entonces ya tienes dos figuras delictivas. Tienes un relato acerca de hechos por parte de la víctima y también tienes frente a ti y a tu disposición dos tipos penales que pudieran entrar en juego. Esto es, el delito de lesiones en su modalidad de ocasionar un perjuicio o daño psicológico, y por otro lado vas a tener el delito de violencia intrafamiliar. Pues bien, recuerda que el delito de violencia familiar es uno de aquellos que tienen una cláusula de excepción respecto del concurso de hechos delictivos, porque van a ver en la mayoría de las disposiciones de las entidades federativas de esta República Mexicana, habrán disposiciones en las que se establezca con independencia
de las penalidades que se correspondan por violencia familiar, se van a imponer aquellas de los delitos que resulten cometidos. Eso significa que, a pesar de que sea una sola conducta, si de la misma se desprende la existencia del delito de lesiones y al mismo tiempo se desprende la existencia del delito de violencia intrafamiliar, entonces esta cláusula de excepción va a provocar que el juez tenga la facultad, desde luego impulsado a instancia del Ministerio Público por parte de su acusación, en términos del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de sumar las penalidades. Esto es, sumas lo concerniente a la penalidad por el delito de lesiones y por otro lado vas a sumar la penalidad del delito concerniente a violencia intrafamiliar. Pues bueno, nosotros hacemos hincapié en este tipo de temas porque generalmente cuando se trata de una sola conducta debes pensar en el concurso ideal si y solo si se produce como resultado la violación a diferentes normas jurídicas. Una sola conducta, el marido llega alcoholizado, agrede a su mujer de una manera pues tal en que lesiona su psique. Entonces todas estas palabras que él le profiere a ella, pues desde luego que van a tener una consecuencia e impacto moral en su conformación de esta víctima. De modo y manera que pues pensaríamos que si es una sola conducta necesariamente tendría que ser un solo hecho delictivo, un solo tipo penal, pero no. En este caso nosotros tenemos un concurso de delitos en el cual un solo hecho provoca la violación a diferentes normas jurídicas, lesiones, violencia familiar. De inmediato tendrías que pensar en la acumulación, en el concurso ideal de delitos, precisamente para imponer aquella penalidad mayormente lesiva para el sujeto activo del delito. Ese es el concurso ideal de delitos, una sola penalidad. Entonces, tratándose de delitos de violencia familiar, existen cláusulas de excepción. Otro caso sería el de secuestro. Dice, con independencia de las penalidades que se impongan, se van a imponer aquellas pertenecientes a la violencia familiar. Eso significa que, a pesar de que sea una sola conducta, si hay diversas vulneraciones a normas jurídicas, cuando se incluye violencia familiar, entonces tendrías que estar pensando en la sumatoria de la penalidad. ¿Me explico? Esto es bastante importante. Pues bien, obviamente esta víctima del delito te va a proponer una serie de hechos y tú pues vas a tener que generar un trabajo de subsunción conforme a tu experiencia y conocimientos del sistema penal del lugar en donde te encuentres ejerciendo tus funciones como abogado, como abogada, como asesor, como asesora, como agente del Ministerio Público. Sin embargo, dentro de este relato, además de que te dijo la persona que le ocasionaron lesiones morales y que este suceso fue cometido a cargo de uno de sus parientes, pues probablemente te dice, pero en otra ocasión, en diverso momento, déjeme y le cuento otro hecho. O sea, he sido víctima de varios sucesos. Esto que le digo, licenciado o licenciada, únicamente pues fue lo que pasó el 10 de mayo. ¿Pero qué cree? Probablemente hoy en la mañana, hoy 13 de mayo, aproximadamente a las 9 de la mañana, pasó una cosa completamente diferente, incluso afuera de mi casa. Y entonces te empieza a narrar una serie de conductas a cargo de un sujeto activo determinado, ¿no? Te empieza a narrar, pues, que por ejemplo, el caso de un profesor. Te platica la víctima que ella tiene un hijo de 14 años y acude para sus clases a una secundaria. Entonces, acontece que uno de sus profesores ha venido aprovechando su autoridad para humillar a este joven de manera constante en su calidad de estudiante frente a sus compañeros, y con esto le causa un daño moral significativo. Y esta conducta, incluso de acuerdo con el relato de la madre que te está proporcionando a ti como profesional del derecho, pues ha venido reiterándose a lo largo del tiempo, siendo que la última conducta fue desplegada precisamente el día de hoy, 13 de mayo
del 2024, aproximadamente a las 9 de la mañana, mientras se encontraban en clase de matemáticas. Y bueno, entonces tú tienes ya una serie de conductas relatadas por esta persona y tienes un trabajo: subsumir esa conducta en la o las normas penales que entren en juego. Ya sabemos que la primera de las conductas pudiera estar encajando en dos diversas figuras delictivas, esto es, lesiones y por otro lado, violencia familiar, ¿cierto? Y también hicimos una acotación en el sentido de que para la elección, selección e imposición de las penas y medidas de seguridad hay una cláusula de excepción tratándose de violencia familiar, por la cual, si bien es cierto, una sola conducta generó la transgresión a dos o más normas penales, en el cual tenemos pues un escenario de concurso ideal de delitos en el cual tendríamos exclusivamente que imponer una sola penalidad respecto de aquella que se sanciona con mayor severidad. Lo cierto es que en tratándose de violencia familiar siempre tenemos esta cláusula de excepción en donde te dice no vas a ponerla de mayor severidad, sino que más bien vas a sumar las penalidades, lesiones más violencia familiar. Bien, entonces por un lado ya tenemos analizado este primer suceso delictivo y por otro lado ya tenemos análisis probablemente del segundo suceso delictivo acontecido a lo largo del tiempo, y la última ejecución del evento delictivo fue esta mañana a las 9 de la mañana en agravio de uno de los hijos de la persona que es víctima del delito. Y bueno, pues respecto del segundo hecho delictivo, en el caso del profesor que humilla constantemente al hijo de tu cliente, al hijo de la ofendida, en su carácter de estudiantes, es un chico de 14 años, pues entonces tendríamos otra vez que pensar en cuáles serían las normas penales que entrarían en juego para poder proponerlas a la gente del Ministerio Público una vez para formular nuestra denuncia o querella según corresponda. Y si es que somos agentes del Ministerio Público, desde luego, pues para generar este trabajo de tipicidad que vamos a proponer posteriormente al juzgador. Pues bien, dice, humilla constantemente a un chico de 14 años, causándole un daño moral significativo. Pues de entrada pensaríamos igualmente en el delito de lesiones, artículo 305 en su vertiente de daño moral, daño psicológico, ¿cierto? Pero por otro lado, no podríamos estar pensando en violencia familiar. ¿Por qué? Porque fue ocasionado por un profesor, alguien que no tiene ninguna relación pues familiar con el sujeto pasivo de la conducta. De modo y manera que si nosotros encontrásemos algún tipo penal dentro del Código Penal que pudiera generar o tener esta descripción que prevea la conducta del profesor de secundaria que aprovecha su autoridad para humillar de manera constante a uno de sus estudiantes de 14 años frente a los demás, causándole un daño moral significativo, entonces probablemente podríamos tener un tipo penal específico para poder proponerlo al momento de ejercer acción penal si somos agentes del Ministerio Público. Pues bien, no pensamos en violencia familiar. Tenemos la violencia familiar equiparada. A ver, momento maestro, pero ¿eso qué tiene que ver con violencia familiar? Sí, quedamos que un delito equiparado es aquel que no es el delito base. O sea, en el caso es un delito que se parece a la violencia familiar, sobre todo por lo de los daños morales significativos, ¿me explico? Pero que no va a ser ese delito y a pesar de ello se va a castigar como tal. En ese sentido, entonces, de acuerdo con la legislación donde tú te encuentres, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Puebla, va a ser pues la descripción específica de este delito de violencia familiar equiparada. ¿Por qué? Porque fíjate que me di a la tarea previo a esta charla que estamos teniendo tú y yo en este momento de verificar derecho comparado y me pude dar cuenta, querido amigo y amiga, que este delito de violencia familiar equiparado fue descrito por el legislador de todas las entidades federativas de una manera completamente diferente. Si bien tenemos similitudes en nuestros ordenamientos jurídicos penales a lo largo y ancho de la República respecto del grueso de los delitos, por ejemplo,
el homicidio, las lesiones, etcétera, el robo. En temas de violencia familiar equiparada, no tenemos tantas similitudes, sobre todo en el caso de violencia familiar equiparada. Lo que quiero decirte es que una vez que la persona agraviada del delito te explica su situación, no hay una regla que yo pueda darte en este momento para que tú puedas identificar con propiedad y sin temor a equivocarte que estás frente a un caso auténtico de violencia familiar equiparada. No lo hay. Lo que sí puedo decirte es que de entrada, si alguien te platica un caso de violencia familiar equiparada, tú estarías pensando de entrada en lesiones físicas o morales. Pero ¿qué crees? Según sea el caso en donde tú te encuentres en la República Mexicana, pues podría existir una subsunción como podría no existir subsunción respecto de violencia familiar. Entonces yo te invito a que tú verifiques en tu Código Penal cuál es el contenido y cuál es la forma en que el legislador de tu entidad pudo describir violencia familiar equiparada. Y bueno, yo te quiero platicar sobre la experiencia de Puebla y del Código Penal de la Ciudad de México. De entrada, en el artículo 284 ter, es que en el estado de Puebla tú vas a encontrar el delito de violencia familiar equiparado. Y también te tengo que comentar que, bueno, surge pues a partir de la reforma de marzo de 2021 y que en este tipo penal que se encuentra al interior del 284 ter del estado de Puebla, pues prácticamente vas a encontrar la siguiente redacción. Si me permites leerlo, por favor. Dice, se equipara al delito de violencia familiar. Aquí lo que te está diciendo el legislador, a ver, a continuación te voy a describir una conducta a cargo de un sujeto activo del delito determinado que sin ser violencia familiar se va a castigar como tal, ¿sale? Entonces dice, se equipara al delito de violencia familiar y se sancionará como tal, así dice, a quien abusando de la confianza depositada o de una relación de cualquier índole con la víctima, ¿no? Aquí nos está dando prácticamente pues algunos aspectos que generan una relación entre los sujetos del vínculo procesal, abusando de la confianza depositada o de una relación de cualquier índole con la víctima, y ahí viene la conducta, dice ejecute conductas que entrañen el uso de violencia física o moral. Dice ejecute conductas que entrañen el uso de la violencia física o moral en contra de una persona mayor de 70 años o que la víctima sea una niña, niño o adolescente. Pues bien, a ver, tenemos dos maneras de cometer este hecho delictivo de acuerdo con el estado de Puebla. De entrada tendríamos que ejecutar conducta o conductas que entrañen el uso de violencia física o moral. Oye, pero ¿qué crees? Si ejecutamos conductas que tengan el distintivo de generar y usar violencia física o bien violencia moral, de entrada nosotros tendríamos que estar pensando en el delito de lesiones, en efecto. O sea que para ejecutar violencia familiar equiparada, como tipo penal base, estamos hablando de lesiones. Sin embargo, en este tipo penal del 284 ter que se corresponda a violencia familiar equiparada, vamos a tener distintivos específicos que desde luego habría que satisfacer en un caso individualmente considerado para pensar en violencia familiar equiparada. Por ejemplo, no solamente nos vamos a quedar con la violencia física o moral, sino que también debemos acreditar que este hecho o hechos delictivos se ejecuten en una persona mayor de 70 años. Esto quiere decir una calidad específica de sujeto pasivo, ¿sale? Dice, o que la víctima sea una niña, niño o adolescente. Aquí tenemos otras calidades específicas de sujeto pasivo. Recuerda que un adolescente, según la Organización Mundial de Salud, es aquella persona que se comprende de entre los 10 y 19 años.
Entonces, si tú tienes a una personita que está en ese rango de edad, de los 10 a los 19, y si sufre por parte de alguien violencia física o incluso moral, entonces podrías estar frente a un verdadero caso de violencia familiar equiparado. Pero aparte, desde luego, necesitarías que el sujeto o sujetos activos de la conducta abusen de la confianza depositada, o bien abusen de una relación de cualquier índole con la víctima. Prácticamente, si lo piensas bien, cualquiera podemos cometer abuso, más bien violencia familiar equiparada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú me tienes cualquier tipo de confianza por virtud de una relación de cualquier índole, como lo dice así el código, y yo ejecuto en tu contra algún acto que entrañe el uso de violencia físico-moral, en tanto tú seas niño, niña, persona mayor de 70 años o incluso adolescente, seguramente estaremos pensando, aparte del delito de lesiones, en el delito de violencia familiar equiparada, que dicho sea de paso y reforzando lo que hemos platicado hasta este punto, los delitos de violencia familiar equiparada, tienen una cláusula de excepción respecto del concurso ideal de delitos, en donde no solamente vas a aplicar la penalidad de aquel que se sanciona con mayor intensidad, sino de todos aquellos delitos que resulten cometidos, ¿de acuerdo? Pues bien, así de fácil, así de sencillo está el tipo penal de nuestra entidad poblana. Pero ahora, si tú te vas al artículo 201 bis del Código Penal para la Ciudad de México, vas a encontrar la siguiente redacción. Te pido me permitas leértelo. Dice 201 bis. Se equipara a la violencia familiar. Aquí el legislador dice, ojo, advertencia. El texto legal que estás a punto de encontrar es algo que se parece, pero que no es violencia familiar y se va a sancionar de la misma manera, ¿de acuerdo? Esa es la definición del delito equiparado. Pues bien, se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un periodo hasta de 2 años antes de la comisión del acto u omisión. Dice, regreso un poquito, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior desde luego que prevé violencia familiar, genérico, no equiparado, sino genérico. Entonces, fíjate, ¿cómo es muy raro? O sea, la definición dogmática de un delito equiparado, ya dijimos que es aquella conducta que sin ser el delito base se va a sancionar como tal, pero en la Ciudad de México el legislador probablemente no tiene en cuenta esa definición y lo que te pide es que el sujeto activo del delito realice cualquiera de las conductas señaladas en violencia familiar genérico. O sea, parte del delito base, con lo cual ponemos de manifiesto que podría esa redacción legislativa prevista en el artículo 201 bis que se comenta actualmente de la Ciudad de México está rompiendo con la definición dogmática de un delito equiparado. ¿Por qué? Porque te está solicitando la demostración de la conducta base del delito de violencia familiar. Pues bien, bueno, pese a esto, si eres agente del Ministerio Público, asesor jurídico victimal y encuentras un área laboral allá en esa demarcación, entonces seguramente tendrías que estar al contenido de esta disposición, nos guste o no, ¿cierto? Pues bien, entonces partimos de cualquiera de los supuestos a que se refiere el delito base de violencia familiar. Dice, en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado. Estos, amigos, son aspectos que definen al sujeto activo del delito. Esto es, son calidad especial de sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque van a definir
la relación entre los sujetos de la relación procesal, ¿de acuerdo? Dice, o con quien tenga una relación de hecho. Fíjate, una relación de hecho. O sea, basta con que seamos amigos, ¿cierto? Basta con que nos estemos conociendo. Una relación de hecho, dice, es algo bastante abierto. No es nada abstracto, sino que es algo completamente abierto. ¿Dónde la conociste? Bueno, yo conocí a esa persona pues en un diplomado, ¿verdad? Estábamos ahí tomando clase y todos en el receso tomábamos café con de esas galletitas que ponen y platicamos, y después seguimos platicando todos los recesos en lo que duró el diplomado, que duró 240 horas ahí en la UNAM. Y fueron como 10 meses, ¿no? Entonces, pues, basta con eso, ¿no? Con eso es más que suficiente, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una relación de hecho, ¿no? Con esa persona y ejecutas cualquiera de las conductas a que se refiere el delito base de violencia familiar, seguramente pues seríamos candidatos a ser sujetos activos por el delito de violencia familiar equiparada. Ahora, lo que tiene el artículo 201 bis que comentamos del Código Penal de la Ciudad de México es algo muy importante a diferencia del de Puebla, porque a partir de este párrafo, en el siguiente, te va a establecer una serie de definiciones. Y esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la ambigüedad la cierra completamente y te dice, se entenderá por relación de hecho la que exista entre quienes, tiene 2 puntos, fracción primera. Y entonces empieza a definir una serie de situaciones, una serie de aspectos que se pueden dar en la vida real, y obviamente cierra quiénes podrían ser candidatos a tener una relación de hecho en términos del artículo 201 bis para poder ser o no candidatos a violencia familiar equiparada. Y de esa manera te dice la fracción 1, haga vida en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 6 meses. O sea que si no hay vida en común de manera constante, permanente, por periodo mínimo de 6 meses, bueno, entonces eso ya no es relación de hecho. Ok, bueno. Fracción 2, mantenga una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio. Caso de los novios, ¿no? De los novios, amigos con derechos y tantas modalidades que hay actualmente, ¿no? Bueno, pues mantenga una relación de pareja. Con ese simple hecho ya podríamos estar diciendo que aquellas personitas están en una relación de hecho a que se refiere el artículo 201 bis del Código Penal para la Ciudad de México y podrían ser candidatos a caer en esta figura delictiva de violencia familiar equiparada. Fracción tercera, se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo. Fracción cuarta, se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en común. Y finalmente, la sexta, tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Finalmente te pone una última línea en donde se especifica que ese delito de violencia familiar equiparada se va a perseguir por querella. A diferencia del estado de Puebla, que el delito de violencia familiar, tanto violencia familiar equiparada, se van a perseguir de oficio. Y bueno, con eso yo te demuestro que si tú estás laborando en todos los estados de la República y de pronto tienes un caso similar en una y otra demarcación, lo más seguro es que estés hablando de hipótesis delictivas diferentes. Mucho cuidado entonces cuando hagas el trabajo de subsunción, porque no es como el robo. El robo aquí en Sonora, en Guanajuato, va a tener el 90% de los mismos elementos constitutivos. Lo mismo con el homicidio, lo mismo con la violación y con el grueso de los delitos. Pero en el caso de la violencia familiar equiparada no es así. Y en un momentito lo vamos a poner de manifiesto. Quiero también seguir explorando el contenido del artículo 201 del Código Penal para la Ciudad de México y te dice, para los efectos del presente capítulo se entiende por, y te trae una serie de definiciones. Por ejemplo, hace referencia a la violencia física en la fracción primera. En la segunda te habla sobre violación psicoemocional, violencia psicoemocional. Tercera, violencia patrimonial.
cuarta, violencia sexual, quinta, violencia económica, sexta, violencia contra los derechos reproductivos. Cada uno de estos conceptos tiene una definición específica. Entonces, desde luego que va a entrar en juego tanto para los delitos de violencia familiar genérico como para los delitos de violencia familiar equiparada. Únicamente estoy hablando de la Ciudad de México. Si tú en tu código tienes definiciones como de violencia física, violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica, contra derechos reproductivos, estás de gane. ¿Por qué? Porque no te sometes al capricho del juzgador, al capricho de la gente del Ministerio Público, sino que las definiciones van a estar completamente acotadas y precisadas en tu norma, y no vas a tener que generar o requerir de ejercicios interpretativos que posteriormente pudieran pues tildarse de transgresores a los derechos de la víctima, porque probablemente el ejercicio de interpretación fue sesgado, no se ejecutó con perspectiva de género, y eso pues desde luego que si ocurre pues mantendría a un sector de la población pues en desventaja, precisamente porque esa interpretación por parte del operador jurídico investigador pues no alcanza a cubrir las circunstancias específicas en que se encontraba o se pudo haber encontrado la víctima del delito. ¿Me explico? Entonces, en la medida en que tu código tenga definiciones, eso es bastante ganancia, porque, insisto, vamos a prescindir de los ejercicios de interpretación de los operadores jurídicos. En el caso de Puebla, no tenemos definiciones. Entonces, si yo vuelvo al Estado de Puebla, artículo 284 ter, y me encuentro con que una relación de cualquier índole es aquella que se necesita para concretar la conducta prevista en la ley como delito, pues entonces esto de relación de cualquier índole pues prácticamente puede ser lo que sea. Ahora sí, allí entra nuestra relación en donde nos conocimos, comiendo en los breaks, ¿verdad?, de los diplomados. Allí sí entra en juego todo esto, ¿no? Ejecute conductas que entrañen el uso de la violencia físico-moral. Estoy leyéndote otra vez el 284 ter del Estado de Puebla para compararlo con el 201 bis de la Ciudad de México. Dice: ejecute conductas que entrañen el uso de la violencia física o moral. Oye, ¿qué es violencia física? No lo sé. Y la violencia moral, tampoco lo sé. O sea que para poder generar un trabajo de subsunción respecto de estas frases, deberíamos de tener alguna perspectiva social, cultural, probablemente ética, no sé, alguna corriente de idiosincrasia que nos guíe nuestra conducta como servidores públicos para saber si aquello fue en efecto una violencia moral, una violencia física, o cómo es que yo puedo acotar estos conceptos. Si estos conceptos incluso tuvieran una dimensión específica como largo y ancho, y si te sales un poquito incluso por 1 centímetro del área de ese concepto, entonces ya no es violencia moral, ya es otra cosa. ¿Qué ocurre cuando no tienes estas delimitaciones? Seguramente pues podrías generar un abuso, probablemente al contrario podrías generar una impunidad. Entonces a mí me parece muy importante que una legislación mantenga en sus definiciones pues una serie de conceptos para que el operador jurídico prescinda de la arbitrariedad y desde luego de falsas interpretaciones. Pues bien, esto es destacando pues las virtudes del Código Penal para la Ciudad de México en contra de nuestro Código Penal poblano, en donde pues no hay estos aspectos de conceptualización. Imagínate ahora que tú eres asesor jurídico y la persona víctima del delito acude ante ti para pedirte que le des ayuda. Te dice: oiga, licenciado, licenciada, a mí me dijeron que usted me puede ayudar a acudir ante el Ministerio Público para formular una denuncia, una querella, yo no sé qué sea eso, pero ¿qué cree? Yo sufrí un tema, ¿no? Y se lo quiero platicar, licenciado, licenciada, ayúdeme. Y entonces tú escuchas, ¿no? Y te platica que él es, pues, una persona de 75 años de edad, ¿no? Y que en el lugar en donde él vive actualmente, sus hijos contrataron a una persona, a un hombre, para cuidarlo, ¿no? Para cuidar de él como persona, pues ya grande, ¿no?
porque pues necesita cuidados de atención, necesita cuidados especiales, incluso ya no se puede mover de manera correcta, pues no sé, tiene un poquito de parálisis en sus extremidades y necesita ayuda. Entonces los hijos le contratan a una persona para que lo cuide mientras tiene 75 años de edad. Bueno, entonces este hombre que es contratado para cuidar a la persona de 75 años, según te lo refiere así, de esta manera, la víctima del delito, aprovechando una posición, pues digamos que de confianza, este hombre maltrata físicamente al anciano, ¿no? A la persona de 75 años, cuando no sigue sus instrucciones. Así de que, a ver, te voy a colocar esta prótesis, ¿no? Y entonces, si la persona de 75 años no lo hace de manera pues adecuada, conforme a las instrucciones que le da la persona contratada, entonces prácticamente lo golpea, ¿no? Le da cachetadas, le jala el cabello, le hace cosas de esas, ¿no? Bien, esos son los hechos. En realidad no son complejos. En realidad, insisto, lo primero que piensa sería en el delito de lesiones, desde luego. Y ya sabemos que hay una cláusula de excepción, ya sea lesiones con violencia familiar o lesiones con violencia familiar equiparada. Entonces, esta cláusula de excepción va a permitir la sumatoria de las penalidades. Ya lo dijimos muchas veces, que nos quede perfectamente claro. ¿Por qué? Porque es importante al momento de solicitar la reparación del daño, si eres agente del Ministerio Público, para precisar y requisitar debidamente tu escrito de acusación en términos del artículo 335 del CNPP, en donde debes de definir los márgenes de punibilidad, incluso debes precisar el concurso de delitos, etc. Bien, eso creo que ya está superado. Esos son los hechos, son muy fáciles. Pero mira, si estás en el estado de Puebla, podríamos releer, dice, se equipara a quien abusando de la confianza. ¿Hay una confianza depositada? Probablemente sí hay una confianza. Dice, ejecute conductas que entrañen el uso de violencia física o moral. Pues sí, también hubo violencia física, probablemente no moral, pero sí física, en contra de persona mayor de 70 años. Bueno, con eso se satisfacen los requerimientos del delito de violencia familiar equiparada, conforme al 284 ter del Código de Puebla. Entonces, si tú eres asesor jurídico victimal, la solución que tú propones es generar una denuncia por los delitos de lesiones en su vertiente de daños físicos en concurso real, ¿cierto? Con delito de violencia familiar equiparada, en términos del artículo 284 ter. Sin embargo, si nos vamos a la Ciudad de México, con este mismo ejemplo, la cosa podría variar, porque dice 201 bis, se sancionará con las mismas penas al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior. Ok, o sea, cualquier tipo de violencia. Dice, contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, o con quien tenga una relación de hecho. Entonces, si para nosotros tener una relación de cuidado, allí pudiéramos encajar la hipótesis en donde una persona está contratada para proveer servicios de cuidados médicos o de enfermería en favor de una persona de 70 años o más, entonces probablemente ahí lo podríamos encajar, ¿cierto? Entonces, bueno, parece que con esa hipótesis pues no habría mayor problema. Vamos con otra hipótesis. Dice, caso de un profesor. Un profesor de secundaria aprovecha su autoridad, humilla constantemente a uno de sus estudiantes de 14 años frente a sus compañeros, causando un daño moral significativo. De acuerdo con el contenido del artículo 284 ter, seguramente estaríamos pensando en violencia familiar equiparada. ¿Por qué? Porque hay un abuso respecto de un abuso de confianza en una relación de cualquier índole, ¿no? En este caso, la relación que se da entre el alumno y su profesor. Y además hay una ejecución de conductas que entrañan el uso de violencia moral, ¿cierto? Entonces con eso tenemos para pensar tanto en lesiones en su vertiente de agresión psicológica como violencia familiar equiparada, Estado de Puebla. Artículo 201 del Código Penal de la Ciudad de México dice cualquier acto de violencia, ¿cierto? Porque te remite a violencia familiar. Dice, en contra de la persona que esté sujeta
a su custodia, guarda, protección, educación. Entonces, probablemente aquí se instala esa hipótesis, ¿no? Educación. Entonces, probablemente también podríamos estar pensando en violencia familiar equiparada. Tercer caso, un entrenador deportivo. Dice, un entrenador deportivo de un equipo infantil de fútbol abusa de su posición y ejerce violencia física sobre los niños cuando estos no cumplen con sus expectativas de rendimiento. Entonces dice, ejerce violencia física sobre los niños, abusando de su posición como entrenador. Definitivamente eso es violencia familiar equiparada y igualmente lesiones, conforme al artículo 284 ter del Código Penal de Puebla. Ahora veríamos si se ajusta a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 201 bis. Dice, persona que esté sujeta a su guarda, custodia, protección. ¿Sería protección? ¿Sería educación? ¿Entrenar sería educación? ¿Instrucción o cuidado? Probablemente en instrucción, ¿no? Ahí caiga la hipótesis que estamos manejando sobre el entrenador, ¿no? Instrucción o cuidado, dice. Probablemente la palabra instrucción es la que detone el ejercicio de tipicidad o de subsunción. Ok. Otro ejemplo. Un tío que vive en la misma casa. Ojo, ya dijimos tío. O sea, si decimos tío, de entrada estaríamos pensando en un vínculo de parentesco. Entonces, esto desde luego que en la cabecita aquí del diagnóstico y de quien está escuchando y va a generar un diagnóstico jurídico penal, pues definitivamente tendría que romper la subsunción respecto de la violencia familiar equiparada. ¿Por qué? Porque, como ya platicamos, la equiparada se da en ambientes en donde no hay contextos de familiaridad. Entonces, si decimos que un tío que vive en la misma casa aprovecha la ausencia de los papás para maltratar a su sobrina de 10 años, tanto física como emocionalmente, entonces esto probablemente ingresa ya en el mundo de la violencia familiar, pero no en la violencia familiar equiparada, ¿de acuerdo? Desde luego también en el delito de lesiones. Perfecto. Últimos dos ejemplos. Dice, un vecino de 80 años es constantemente acosado y amenazado por otro vecino con quien tiene una relación de enemistad, causándole miedo y angustia. Ojo, persona de 80 años constantemente acosado y amenazado por otro vecino con quien tiene relación de enemistad, causándole miedo y angustia. Ok, entonces en el estado de Puebla, a quien abusando de la confianza depositada o de una relación de cualquier índole, definitivamente 284 ter, podríamos efectivamente estar haciendo a los sujetos de la relación procesal candidatos a que se les instruya un sumario, ¿verdad?, para dilucidar si esos hechos son o no delictivos, conforme al artículo 284 ter, violencia familiar equiparada. Y desde luego lesiones en su vertiente de daño psicológico. Y en el Estado de México, vamos a ver, dice, persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, ¿no? O con quien tenga una relación de hecho. Ok, vamos a ver otra vez qué es relación de hecho. Dice, por relación de hechos se entiende, acuérdate que estoy en el 201 bis del Código Penal para la Ciudad de México. Haga vida en común, mantengan una relación de pareja, fracción 2. Fracción 3, se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo, madrinazgo, no. Cuarta, se incorporen a un núcleo familiar, aunque no tengan parentesco, no. Tengan relación con los hijos de su pareja, no. Tenga relación con la pareja de alguno de sus progenitores, parece que no. Entonces, si estamos en Ciudad de México, el hecho que te acabo de plantear, lo vuelvo a leer, vecino de 80 años, constantemente acosado, amenazado por otro vecino con quien tiene una relación de enemistad causándole miedo y angustia. Aunque aquí se satisface la calidad especial de sujeto pasivo en cuanto a la mayoría, bueno, más bien a los 80 años, ¿no?, mayor de 70 años como se requiere en el estado de Puebla. Lo cierto es que no tenemos esta relación que une a los sujetos de la relación procesal como para afirmar que estamos ante un delito de violencia familiar equiparada en términos del artículo 201 bis. Como sí lo tendríamos que decir respecto del 284 ter si es que estamos en Puebla. Me explico. Por eso es muy importante que tú verifiques una vez que te
traen a tu conocimiento el suceso delictivo, puedas generar los ejercicios de subsunción de acuerdo con la normatividad donde tú te encuentres, querido amigo o amiga, ¿de acuerdo? Último caso. Un hombre de 20 años, ese es el sujeto activo del delito, amenaza con frecuencia a su exnovia de 17 años de edad para impedir que ella tenga una nueva relación amorosa, ¿no? Clásico celoso, clásico caballero que anda pues con conductas posesivas, ¿no? Un hombre de 20 años amenaza con frecuencia a su exnovia de 17 para impedir que ella tenga una nueva relación amorosa. Bueno, si nosotros estamos en el estado de Puebla, en la medida que decimos que se trata de un exnovio, entonces podríamos estar pensando en violencia familiar, ¿sale? Violencia familiar y no violencia familiar equiparada, porque acuérdate que en el estado de Puebla dice mantenga o haya mantenido una relación en tratándose de violencia familiar, ¿sale? Entonces en el estado de Puebla interesa que la relación afectiva exista o haya existido. Esa terminología provoca que este caso caiga en un auténtico delito de violencia familiar genérico, ¿de acuerdo? Con independencia, desde luego, si es que se producen violaciones psicológicas, lesiones psicológicas, perdón. Si nos referimos a este mismo caso, en cuanto a que el sujeto activo del delito es exnovio, entonces allí no tiene cabida ni en violencia familiar ni en violencia familiar equiparado si estamos en Ciudad de México. Tendríamos que pensar en otra figura delictiva, por ejemplo, lesiones. Y desde luego, si estamos hablando del novio, imagínate que no hablamos del exnovio, sino más bien del novio que no le permite a su novia pues conocer a otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos del novio, en el estado de Puebla, esto es auténtica violencia familiar. Ya lo dijimos, mantenga o haya mantenido una relación afectiva. Entonces, eso en Puebla sería violencia familiar. Y bueno, para la Ciudad de México, desde luego que esto sí sería una violencia equiparada, en tanto mantengamos una relación de noviazgo, violencia familiar equiparada. Y para esto hay una tesis de jurisprudencia que, bueno, no te costaría mucho trabajo encontrarla, únicamente teclea ahí en el semanario judicial, pues violencia familiar equiparada, Ciudad de México, y aparece de inmediato, ¿no? Y te va a hablar precisamente de esta hipótesis. Pues bueno, prácticamente las acotaciones finales serían que no hay fórmulas generales para comprender y definir el delito de violencia familiar equiparado. Depende del lugar en donde tú te encuentres en la República Mexicana para poder ejercer pues todos estos aspectos de tipicidad, o sea, el ejercicio de subsunción que se pudiera generar de acuerdo con el suceso que te plantea una persona respecto de una conducta o más delictivas, para que pudieras verificar a cuáles de los presupuestos normativos existentes en tu Código Penal se ajustan, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no creas que cualquier cosa es violencia familiar, en tanto suena violencia familiar, no creas que cualquier situación es violencia familiar equiparada, en tanto suene a eso en tu estado. Entonces tienes que verificar con mucho cuidado y precisión antes de que puedas abordar un diagnóstico a tu cliente, a tu clienta, ¿no? En el caso del Ministerio Público, bueno, pues antes de que puedas generar una solución al respecto. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Si es que hay alguna duda, le pediría a la maestra Monse Rivera que nos haga favor de hacérnoslas llegar. En dado caso de que no, bueno, pues yo estaría como siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, maestra.